Bueno, a mí me parece que hay una diferencia sustancial con otras presidencias, ¿no? Tanto en los periodos de Obama, como los de Joe Biden, por hablar de los más recientes, hubo también deportaciones en una gran cantidad. La diferencia es el modo en que se hace. Yo creo que las deportaciones en la época de Donald Trump están cargadas de una crueldad inusitada, de una actitud despiadada, de desprecio. Por ejemplo, hay más de un relato, una crónica, por ejemplo, en el diario El País, de cómo trajeron a los deportados a Colombia, engrietados, y cómo los maltrataban dentro del avión. Están además deportando a gente que recién ha pasado, no a gente que está hace varios años en Estados Unidos. Hay insultos de por medio. Nuevamente en el diario El País hay un reportaje largo donde cuentan cómo se dan las redadas en medio de insultos, de desprecios a los latinos. Y hay algo que es importante, ¿no? Que de pronto deberían pensarlo los partidarios locales o simpatizantes locales de Trump, ¿no? La política migratoria de Trump tiene especial ojeriza, vamos a decirlo así, sobre el latino migrante, no sobre cualquier migrante, sino sobre el latino migrante, al cual Trump ha insultado varias veces y le ha atribuido una serie de males de manera exagerada. ¿Cuál sería la razón? Yo creo que él cree que en su filosofía de Make America Great Again, que Estados Unidos debe ser ese Estados Unidos más blanco, de hace 30 años o 40, de esa clase media que podía comprar un montón de aparatos electrodomésticos y viajar y celebrar la Navidad a todo motor, y que los latinos, como él lo dijo, alguna vez lo dijo así, ¿no? Venían a envenenar la sangre de los norteamericanos. Es una cita casi nazi, ¿no? Entonces, creo que tiene esa filosofía, esa visión, y le atribuye a los latinos, por ejemplo, el aumento del nivel de delincuencia de manera exagerada. Obviamente que hay latinos que delinquen, ¿cómo se va a negar eso? Incluso entre los deportados hay algunos delincuentes, pero no son la mayoría. Claro, pero no son la mayoría, ¿no? Y por ejemplo, para hablar de un tema, los tiroteos en Estados Unidos muy pocas veces, casi nunca, son protagonizados por latinos, ¿no? Entonces, creo que él tiene una visión de Estados Unidos que no corresponde a la realidad. Estados Unidos es un país de inmigrantes, ¿no? Y sin embargo, me llama la atención lo que usted dice y lo que se va conociendo del perfil de Donald Trump, porque hay latinos, claro, con residencia o con nacionalidad norteamericana, que respaldan totalmente a Trump. Claro. Hay varias razones para que esto ocurra, ¿no? Primero vamos a decir el síndrome de algunas personas que no se acuerdan lo que fueron, ¿no? O sea, incluso que se fueron de ilegales a Estados Unidos, y una vez que se asientan, su actitud es algo así, porque ya no hay sitio, ya no vengan, por favor, y se olvidan de lo que hicieron ellos mismos, ¿no? Por otro lado, hay un factor religioso, ¿no? Hay personas que creen, a mi juicio de manera asombrosa, si no absurda, que Trump es algo así como el enviado de Dios, ¿no? Un hombre cristiano, a pesar de que está mezclado en líos con una actriz pornográfica y acusado de corrupción, pero lo cree el enviado de Dios, el que va a defender la Biblia, porque simplemente y supuestamente es pro-life, digamos, está en contra de las personas trans, está en contra o no apoya al movimiento LGTBI. Solo son hombre y mujer, punto. Claro, entonces mucha gente de origen latino lo apoya por eso, ¿no? Cree que es algo así como el estandarte de la defensa de los valores tradicionales, y no hay mucha base para decir eso, pero eso es otra de las razones. La otra es la economía, ¿no? Estados Unidos es una economía del consumo. Entonces, en la época de Joe Biden hubo inflación, fue controlada hacia el final, pero, por ejemplo, el desempleo no fue el mayor problema, no fue un gran problema, pero como Trump exageró la denuncia sobre la época de Joe Biden, diciendo que prácticamente había sido un desastre, con el agregado, y ese puede ser otro factor, de que lo acusa increíblemente de socialista, casi de comunista, cuando Joe Biden es un defensor del sistema capitalista, como es obvio, a pesar de que en el Partido Demócrata hay sectores que son claramente izquierda, pero eso es una mirada que también atrae a muchos latinos, ¿no? Que son anti-Maduro, anti-Cuba. Entonces, una parte de la población latina está en esa frecuencia, y lo cree también el defensor de la libertad. Entonces, eso explica la importante votación que tuvo Trump dentro. Sí, pero creo que fue más o menos importante, pero no fue la mayoría, pero lo suficiente como para hacerle ganar la elección. Y
y lo suficiente como para que captara una parte del electorado latino que lo apoya, ¿no? Entonces, con eso ganó también con el voto de un escaso número de afroamericanos y con el voto de una mayoría de clase media blanca, digamos, norteamericana, muy situada sobre todo en los estados de lo que se llama la Deep America, el centro de Estados Unidos, y ojo, ganó en estados clave, ¿no? Como la vez pasada, solamente que ahora sí tuvo más votación y ganó en algunos estados donde habían ganado los demócratas. Para terminar, ¿es cierto desde su impresión que el perfil de Donald Trump podría poner en peligro la situación del mundo? Digamos que pensar que él es una especie de personaje casi de Nostradamus que va a hacer que el mundo se destruya puede ser un poco exagerado, ¿no? Pero sí es un personaje político perturbador, ¿no? Porque sus políticas migratorias cargadas de crueldad, sus políticas arancelarias, ¿no? Si alguien no responde a sus demandas, le pongo un arancel. Ya China respondió poniéndole aranceles. Sus declaraciones de que quiere convertir a Canadá en el Estado 51, o quiere recuperar el canal de Panamá, y si es necesario militarmente, o quiere comprar Groenlandia, o incluso invadirla militarmente. Son declaraciones de un jefe de Estado que es el jefe de Estado de una de las naciones más poderosas del mundo. Si lo dijera un dictador asiático, un dictador africano, causaría hasta risa, ¿no? Pero resulta que lo dice Donald Trump, el presidente de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, sí creo que es un personaje disruptivo, perturbador, distópico, ¿no? Que va a causar muchos problemas, pero creo que no va a poder hacer todo lo que quiere hacer, porque ya se está viendo que va... La justicia norteamericana, por ejemplo. Sí, los tribunales federales, los propios gobernadores de varios estados, los alcaldes de varias ciudades, y a nivel internacional también, buena parte de los países están empezando a negociar con él, obligarlo a negociar, o a la vez resistiéndose a sus políticas. Entonces no es que va a pasar como una planadora, va a tener resistencia, pero yo creo que sí va a ser un gobernante problemático. Brevemente, corte del caño, digamos así, de USAID al financiamiento en diversas partes, ¿qué le parece? Bueno, lo que pasa es que hay que saber lo que es la cooperación por el desarrollo. La cooperación por el desarrollo no es un negocio, ¿no? Y Marco Rubio, el secretario de Estado, ha dicho, ¿cuál es la ventaja para Estados Unidos? Como si fuera un negocio, no es una inversión, no, es la cooperación por el desarrollo. Y esto se inventa en la época de Kennedy, en el marco de la Alianza por el Progreso, que era una forma de detener al comunismo según cómo se concebía en esa época, ¿no? Como había revoluciones en Cuba y en otras partes, entonces vamos a hacer la Alianza para el Progreso, dijo Kennedy, y en ese marco se crea USAID justamente para hacer proyectos de cooperación para el desarrollo en varios países. Sin duda, la ayuda de USAID no estaba cargada de influencia, eso es indudable, ¿no? Depende de dónde se diera, en qué rubro. Ahora sí. Pero el conjunto de la ayuda que provee USAID es vital, yo diría, en varias partes del mundo. Lucha contra la malaria, lucha contra el VIH, apoyo a indígenas en problemas incluso con riesgo de ser asesinados, lucha contra el narcotráfico, promoción de cultivos orgánicos sustitutorios de la coca. Entonces hay que ver todo el conjunto y no poner la puntería solo en algunos rubros que se considera controvertidos, o que algunos consideran controvertidos, como la financiación de proyectos o publicaciones para el mundo LGTBI. Sí, parece que tuviera razón cuando dice voy a cortar porque quiero evaluar en qué se está utilizando estos dineros. Obviamente que cualquier país tiene derecho a eso, ¿no? Lo que pasa es que si USAID antes tenía USAID antes tenía un margen de autonomía para actuar y dependía de los funcionarios que estén al frente, y los funcionarios que estén al frente en cada país, más precisamente, ¿no? Pero lo que quiere hacer Donald Trump, junto con Marco Rubio, es más bien alinear a USAID con su política exterior y su pensamiento. Entonces, ahora sí creo que puede haber mucha más dependencia de USAID respecto del gobierno norteamericano, que antes no había en esa magnitud. Había un margen de autonomía porque había funcionarios de carrera que decían, oye, bueno, eso es lo que conviene en un país. Ahora va a ser prácticamente lo que alguna gente no quería que fuera, ¿no? Un ala ideológica recalcitrante. Ahora USAID va a decir, quieres plata, pero tienes que alinearte. Exactamente.
Entonces yo no sé cuál es el negocio de alegrarse por el cierre de USAID. No sabemos ni siquiera si va a sobrevivir, ¿no? De pronto no, de pronto van a buscar otra fórmula, pero lo que se ve es que si sobrevive y si adquiere otra forma la cooperación, esa cooperación sí va a ser sumamente alineada, mucho más que antes, porque obviamente había influencia de los proyectos y influencia de los intereses políticos norteamericanos, pero ahora va a ser como tú dices, ¿no? O te alineas o no te doy dinero. Eso no es cooperación para el desarrollo en términos como se concebía originalmente, ¿no?